Bueno, es un documento bastante complejo que da cuenta de cuáles van a ser los criterios éticos y médicos con los cuales se van a empezar a enfrentar estos casos, sobre todo cuando el sistema de salud vaya a estar cerca de colapsar. Estamos ya en contacto directo con el rector de la Universidad Católica, el rector Ignacio Sánchez, a quien primero que nada le damos las gracias por estar junto a nosotros, rector, revisando este documento. Naturalmente para ver los criterios cuando ya el sistema de salud comience a verse colapsado o no dar abasto a todas las demandas que tenga. Usted habla de dar un manejo adecuado, de cuidar a los pacientes, más que tener el concepto de sanar necesariamente a los pacientes. Buenas noches y explíquenos por favor aquello. Buenas noches, Iván. Muchas gracias por este contacto. Quisiera tomar un par de minutos solamente para decir que los lineamientos éticos que estamos presentando van mucho más allá del tema final de la unidad de cuidado intensivo del hospital. Si ustedes revisan en detalle, los lineamientos éticos tienen que ver con el manejo de la información, tienen que ver con la comunicación a la sociedad, a los pacientes, tienen que ver con la ética del cuidado del equipo de salud para proteger a las personas que nos están cuidando, tiene que ver también con la privacidad y la dignidad de trato de todo paciente, la privacidad de la enfermedad y también la privacidad cuando hay fallecimientos. Tiene que ver también con la programación de incremento en infraestructura, la ética de transformar áreas hospitalarias en áreas críticas, de reconvertir camas. Tiene que ver con la posibilidad de programarse hacia futuro, así como se ha hecho de la adquisición de ventiladores. Es decir, Iván, aquí los lineamientos tienen que ver con toda una cadena de enfoque en una pandemia que obviamente podemos entrar ahora en el tema de la hospitalización, los criterios de hospitalización y los criterios de entrega de terapias mucho más agresivas, más intensivas a los pacientes. Sí, rector, lo que pasa es que... En ese sentido, sí, si me permite, cuando los pacientes... Cuando uno ve la experiencia, Dígame. rector, por ejemplo, de países como Italia y comienza a recabar los testimonios de quienes han visto la crisis ahí en primera persona, se llegan a situaciones que son muy extremas, como tener que determinar con recursos limitados, recursos finitos para demandas que son crecientes y muy numerosas, Claro. Finalmente un dilema tan complejo como decir, ¿a quién atiendo? ¿A quién hospitalizo si tengo una cama y tengo 10 pacientes en espera? Y ahí usted habla de un concepto que tiene que ver con evitar el ensañamiento terapéutico y se lo quiero poner como ejemplo y como contraste del primer caso que conocimos en nuestro país del deceso de una persona sobre los 80 años, una mujer en la comuna de Renca, donde se daba a conocer que se había aplicado un criterio que era el manejo compasivo de la enfermedad. Naturalmente, cuando uno habla con algún urgenciólogo, sabe que las camas son limitadas, los recursos son limitados y las necesidades son muchas veces, si no infinitas, muy crecientes. ¿Con qué criterio se va a operar acá? Bueno, lo primero es que para que nosotros no nos veamos sometidos a las situaciones de España o de Italia, es que la autoridad sanitaria ha pedido el aislamiento social, el distanciamiento, evitar aglomeraciones. Lo que nosotros necesitamos, Iván, es evitar que muchas personas al mismo tiempo se enfermen. Nosotros sabemos que cerca del 10% de los que se enferman pueden caer al hospital y sabemos que 5% de los que se enferman más o menos caerán en unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, mientras mayor sea el número de enfermos, mayor número de pacientes pidiendo cuidados de ventilador y otros. Ahora, lo que yo me refiero en el documento a cuidar más que curar es que todo paciente, independiente de sus características personales, características físicas, factores de riesgo, necesita un cuidado compasivo, un cuidado paliativo, un cuidado que excede, que controle el dolor, que controle la angustia del paciente y de su familia. Ahora, habrán pacientes que, por sus características previas, por sus factores de riesgo, por enfermedades concomitantes, no tiene indicación de ir a un ventilador, no tiene indicación de entrar a una unidad de cuidados intensivos. Vamos a poner un caso de un paciente con un Alzheimer avanzado, un paciente que tiene una enfermedad neoplásica, un cáncer de base y que adquiere coronavirus, probablemente no va a estar indicado una ventilación mecánica, un tratamiento intensivo. Sin embargo, un paciente puede tener edad avanzada, puede tener 80, 85 años y si está perfectamente bien en condiciones generales y no tiene una enfermedad de base, ese paciente tiene toda la posibilidad de recibir un tratamiento intensivo completo para poder recuperar su estado de salud. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos que prepararnos para eso, tenemos que
prepararnos con la infraestructura, tenemos que tener un muy buen equipo de salud, y a eso es lo que me refiero, que no solamente se habla del dilema de la última cama, sino que de toda una cadena que hace que los cuidados intensivos finalmente sea para un grupo de pacientes y que ojalá tengamos la infraestructura necesaria. Para eso, muy importante que el equipo médico converse con el paciente, con sus familiares, que se tomen acuerdos de hasta qué grado de tratamiento vamos a llegar. Cuando hablamos del ensañamiento terapéutico, es utilizar más terapia de lo que el paciente realmente va a necesitar, porque su estado general es demasiado alterado como para darle toda la tecnología y toda la terapia médica que está en presencia. Ahora, el equipo médico muchas veces necesita otra segunda opinión, y en las unidades de cuidado intensivo es muy importante que se trabaje en equipo, que no solamente sea el médico tratante el que tome las decisiones con la familia, sino que hayan personas externas, otros Rector, especialistas que puedan dar opinión, sobre todo en esta situación de incertidumbre. Sí, sí, porque evidentemente estamos viviendo momentos muy difíciles, pero no hemos vivido lo peor todavía. La tasa de letalidad del coronavirus sigue siendo baja en nuestro país y los números los muertos los podemos contar y saber cuántos van. No se ha perdido la trazabilidad completa de los contagios todavía, aunque la gran parte ya sí se ha perdido. Pero va a llegar un momento en que se va a estresar el sistema de salud público y privado. Tenemos una cantidad de camas que es muy limitada, tenemos una cantidad de ventiladores mecánicos que son muy insuficientes. Ya vamos a mostrar más adelante algunos proyectos que se están realizando en esta materia, pero están en realización. Y va a llegar un punto en que lamentablemente el personal de salud va a tener que tomar decisiones que son muy duras en lo personal, muy duras desde el punto de vista médico, muy duras desde el punto de vista ético. Saber si usted tiene más de un paciente que requiere de un recurso determinado, por ejemplo, un ventilador mecánico. ¿A quién le doy ese ventilador mecánico? ¿A qué paciente voy a conectar a ese ventilador? ¿A una persona joven, a una persona de la tercera edad, a una persona que tiene una enfermedad de base? Suena muy duro, rector, pero son las decisiones que el personal de urgencias va a tener que tomar, y por eso es importante que este protocolo sea lo más transparente posible. Y le pregunto, ¿la utilización de estos recursos médicos que son muy limitados va a tener alguna relación con el pronóstico particular de cada paciente? Por ejemplo, usted da un ejemplo que puede ser muy doloroso, pero una persona muy mayor que tenga una enfermedad de base, un cáncer muy avanzado, versus una persona a lo mejor más joven que pueda tener un mejor pronóstico, mejor resultado frente a esta enfermedad. ¿Cómo se van a tomar esas decisiones que son muy dolorosas, rector, le insisto, que nadie quisiera tener que tomarlas, pero que lamentablemente se van a tener que tomar? Exactamente, Iván. Esas situaciones se dan hoy día fuera de una pandemia, porque también cada paciente y cada familia que tiene un familiar enfermo gravemente y que se deteriora, se hace la pregunta ética con el equipo tratante: ¿lo trasladamos a la unidad de cuidado intensivo? ¿Lo conectamos a ventilador o no? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál es el concepto del buen morir para un paciente que ya está muy difícilmente al alcance de la terapia? Ahora, para situaciones de pandemia en donde el número de casos puede no ser aislado, sino que pueden ser muchísimos más, ahí el protocolo habla de algo que me parece que es crucial. En todos los hospitales que tratemos pacientes de alto riesgo, tenemos que tener comités de ética instalados, funcionantes y activos para poder asesorar a los equipos médicos. En los comités de ética van a poder evaluar 3, 4 personas, van a poder evaluar con cierta mayor objetividad, van a poder ponderar los factores, van a poder entrevistarse con la familia, van a poder tener la frialdad necesaria con objetividad para recomendar al equipo médico y a la familia también cuál es el mejor camino. Tenemos que entender que no solamente tenemos que dar tratamiento, sino que tenemos que acompañar, tenemos que cuidar a esa familia, y muchas veces el acompañar y el cuidar no necesariamente es darle mucho tratamiento. Muchas veces es tener un tratamiento moderado, un tratamiento paliativo, que acompañe la evolución del paciente y que veamos cómo esa evolución se traduce en un resultado final. Pero insisto en que los comités de ética son extraordinariamente importantes en estas situaciones, y en el documento queda de relieve, y nosotros en la mesa social que tenemos mañana, reunión, voy a volver a presentar la evolución de este documento, y vamos a tener que pedirle al Ministerio de Salud que nos asegure
que en estos hospitales de alta complejidad, donde están las unidades de cuidado intensivo, estos comités van a estar funcionando. Si no están instalados hoy día, tenemos el tiempo para la capacitación. Las universidades tenemos bastante experiencia en este desarrollo y por lo tanto estamos muy disponibles para poder capacitar y entrenar a las personas que así lo requieran. Bien, pues rector Ignacio Sánchez, es un dilema muy fuerte el que se viene en las semanas sucesivas y es por eso que es tan importante este documento, Lineamientos Éticos en la Atención de Pacientes en Situación de Pandemia, donde se habla, entre otras cosas, de cómo va a ser el criterio, cuál va a ser el protocolo para determinar qué recursos médicos, qué insumos va a requerir cada paciente. Rector, buenas noches, muy amable. Iván, si quisiera dar un solo mensaje, un agradecimiento muy grande al equipo de salud, a las enfermeras, a los médicos, a la gente de urgencia, a los tecnólogos, a todo el personal que está atendiendo a nuestros enfermos hoy día y en los cuales tenemos 4, 6, 8 semanas de trabajo arduo. Quiero darle un homenaje, la población los ha aplaudido, pero creo que hay que reiterar que los cuidemos bien para que nos puedan cuidar a todos. Por supuesto, nos sumamos a esas palabras, rector. Están haciendo un trabajo extraordinario en los servicios de atención pública y privada. Muy amable, muchas gracias. Buenas noches.